París, una ciudad de pasión y perfección. Y en sus confines, un palacio lleno de secretos oscuros y extraños. Las cartas encriptadas de la malograda María Antonieta, la destreza letal de los mosqueteros y la invención de una máquina asesina. Secretos ocultos a plena vista en el Palacio de Versalles. Secretos de los museos. Cada año en las afueras de París, 10 millones de visitantes acuden en masa a un museo que antiguamente fue un palacio real, Versalles. En estas habitaciones los reyes gobernaron Francia y gran parte de Europa, convenciendo a sus súbditos de que habían sido designados por Dios. Versalles es un teatro. Es un lugar diseñado para el espectáculo permanente del rey y su poder único. Desde la llegada del rey Sol, Luis XIV, en 1682, hasta el comienzo de la Revolución Francesa en 1789, Versalles fue el epicentro del país. Aquí, los monarcas de Francia encargaron tesoros exquisitos, procrearon preciosos bebés e iniciaron guerras cruentas. Esta solemne galería es conocida como el Salón de las Batallas. Muchos regimientos franceses están representados aquí, incluidos algunos que todavía hoy existen. Pero este uniforme solo se utilizó durante algunas décadas. Tiene la cruz blanca de los mosqueteros. Los tres mosqueteros. En las películas, los mosqueteros son unos desenfadados guerreros inmersos en una aventura. Porthos, Athos, Aramis y el joven D'Artagnan combaten con destreza en pos de la victoria bajo el grito de todos para uno y uno para todos. Pero ¿cómo era realmente ser mosquetero? Ese es nuestro secreto de museo. La historia comienza en el palacio del siglo XVII, Vaux-le-Vicomte, donde Luis XIV asistía a fastuosas fiestas acompañado por sus mosqueteros. Estos espadachines modernos son expertos en la historia y técnica de combate de los mosqueteros y hoy han aceptado entrenar a un nuevo recluta. Hola, bienvenidos a mi sala de esgrima. Gracias, soy Rob. Michel. Encantado. Robert Miles es un actor que va a interpretar a D'Artagnan en Los Tres Mosqueteros. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a aprender a combatir como un mosquetero. Me parece genial, muy bien. Es un privilegio para un actor británico estar aquí con estos ex campeones del mundo franceses practicando combate escénico. Estas oportunidades no surgen muy a menudo. 1, ¿ves? 2, 3. Rob espera aprender también algo acerca de los mosqueteros como personas. El D'Artagnan de la ficción estaba basado en un noble real de Gascuña, una región famosa por producir impetuosos guerreros. ¿Qué se sabe de la actitud de D'Artagnan como persona? ¿Le gustaba pelear? ¿O lo hacía porque tenía que hacerlo? Yo soy D'Artagnan. D'Artagnan, vale. Si hago esto, Vale. ¿vale? Así que quiere pelear. Muy bien. Se enfadaba rápido. Se enfadaba con facilidad. Eso está muy bien saberlo. ¿Y se debe a su lugar de procedencia? ¿Es una característica gascona? Entiendo. En la realidad y en las películas, los mosqueteros se entrenaban para ser letales. He cometido un error garrafal y me ha costado la vida. Los mosqueteros de Hollywood se enfrentan a los hombres del cardenal y sus hazañas tienen a menudo un cariz cómico. Los verdaderos mosqueteros tenían una misión más seria. Las cruces de sus uniformes simbolizaban la llamada sagrada. Eran los guardaespaldas del rey, lo que los convertía en guardaespaldas de Dios. Cada mosquetero juraba proteger a su rey Dios con su vida. Cuando el rey asistía a funciones sociales como las que se celebraban en este castillo, se enfrentaba a amenazas potenciales de asesinos. En cualquier momento sus mosqueteros podían ser puestos a prueba. Aramis, hagas lo que hagas, no lo mates.
Te enseñaré a ser mosquetero. ¿En serio? Con la espada de mi padre. Has mostrado poca destreza, ¿no? Lo suficiente para atravesarte. Para interpretar a un mosquetero como el público lo imagina, Ron necesita realizar movimientos mucho más dramáticos y dinámicos. Pero eso no me preocupa. Será un buen mosquetero si le enseñamos la técnica de Gascuña. Rob empieza a pensar que la vida de un mosquetero debía ser muy divertida, igual que en las películas. Todos para uno y uno para todos. Pero lo que no sabe es que cuando Luis XIV declaró la guerra, todo cambió. Para comprender lo que sucedió, Rob visita el Salón de las Batallas de Versalles para reunirse con el historiador Hervé de Revillon. Su cometido, en primer lugar, era proteger la vida del rey, pero también tenían la misión de combatir en batallas. En su bandera se puede ver una bomba cayendo, y el lema era: donde caigan, la muerte irá con ellos. Entiendo, sí. Así que vayan donde vayan, Sí. la muerte le seguirá. Sí. Vaya, bíblico. Como hombres del rey, se esperaba que fueran los más valientes y los que lideraran la carga. A menudo les llamaban enfants perdus, niños perdidos. ¿Niños perdidos? Sí. ¿En serio? Les llamaban así porque su tasa de bajas era muy alta durante las batallas. En las películas, la historia termina con D'Artagnan recibiendo su título y el mosquete. En la vida real, una bala de mosquete atravesó la garganta de D'Artagnan y murió en el campo de batalla. Fueron tantos los mosqueteros que murieron defendiendo a su rey Dios que Luis XIV retiró el nombre del cuerpo. Llegué aquí con un conocimiento de D'Artagnan basado en la cultura popular y me ha enseñado que tal vez puedo hacer las cosas de una forma diferente, quizá cambiar la interpretación que pensaba hacer. Un D'Artagnan más oscuro y mordaz podría ser justo lo que se necesita para resucitar la franquicia de los mosqueteros para una nueva generación. A continuación, la misteriosa muerte de la amante de un rey. Secretos de los museos. En el Palacio de Versalles, los reyes de Francia escogían a sus esposas para mejorar las alianzas políticas y engendrar herederos al trono. Pero para encontrar amor y placer sexual, los reyes buscaban en otros lugares a las damas de honor de su corte. Algunas de las amantes más famosas de la historia de Francia honraron Versalles: Madame de Pompadour, Madame du Barry y la amante de Luis XIV, Madame de Montespan. Era muy inteligente, la más bella de su generación. Era enormemente apasionada, glamurosa, le gustaba el juego más que a un soldado borracho y hacía el amor como una prostituta parisina. Era un personaje increíble. No se consideraba escandaloso ser la amante del rey. Los inevitables hijos ilegítimos que producían aquellas relaciones eran bienvenidos como prueba de la virilidad del rey. Pero hubo un tiempo en el que sí era escandaloso ser amante. En el turbulento siglo XV, gran parte de Francia fue ocupada por los ingleses. El rey francés, Carlos VII, se vio obligado a huir con su corte de París al valle del Loira. Aunque Carlos tenía mujer e hijos, quedó paralizado por la llegada de una nueva dama llamada Agnès Sorel. Carlos llevó a Agnès a su lecho. Pero después de 6 años como amante del rey, la joven falleció por causas desconocidas. ¿Cómo murió Agnès Sorel? Y dejó su huella en la historia. Esos son nuestros secretos de museo. En la Francia actual no existe un detective histórico más competente que el paleopatólogo Philippe Charlier.
Mi trabajo consiste en hacer autopsias forenses. Tengo que tomar todas las muestras y analizarlas para poder afirmar la causa de la muerte, las circunstancias que rodearon a la muerte y cómo se produjo. Soy como un médico que llega demasiado tarde. Recientemente, Charlier viajó a la localidad de Loches para investigar la muerte de Agnès Sorel. Algunos sospechaban que su lugar de reposo final estaba aquí, en esta iglesia medieval. Al lado del altar hay un sarcófago con las alas de un ángel y una inscripción: la Dama de la Belleza. Nosotros queríamos exhumar el cuerpo, o lo que quedara del cuerpo, para comprobar primero la identidad de esta persona y luego, si era posible, descubrir la causa de la muerte de esta mujer. La urna funeraria contenía un cráneo humano. El análisis de la dentadura reveló que se trataba de una mujer joven. Y tras la reconstrucción facial, su rostro mostraba un gran parecido con Agnès Sorel. Su ataúd se encuentra al lado del castillo donde pasó los últimos años de su vida. Aquí alumbró a los 3 hijos del rey Carlos y dejó también su huella en la historia de la moda. Usaba espléndidos vestidos de encaje que le permitían mostrar su magnífico busto. Agnès llevó a la corte del rey un estilo reservado anteriormente a las prostitutas. Pero no era solo una mujer bella. Mostró un gran interés en la política. Supo que la guerra con los ingleses iba mal porque su adorado rey se había quedado sin dinero para pagar a sus ejércitos. Y utilizó su considerable encanto para convencer a los nobles ricos de que respaldaran al rey. Sin aprovecharse jamás de su deslumbrante físico, consiguió que el rey financiara su campaña. Con aquellos recursos, Carlos derrotó a los ingleses y protegió sus fronteras. Para mostrar a Agnès su agradecimiento, el rey hizo algo que ningún monarca francés había hecho antes: la convirtió en su amante oficial. Amante oficial era un trabajo en la corte. Tenía su propio apartamento, sus sirvientes, recibía visitas como miembro importante de la corte. Las personas de más edad de la iglesia estaban horrorizados de que a una simple amante se le diera un estatus tan elevado. Sin inmutarse, Carlos fue un paso más allá. Mostró su amor por Agnès haciendo legítimos a sus hijos. Aquello enfureció al hijo mayor de Carlos, que temía que aquellos niños pudieran un día amenazar su derecho al trono. Es posible que pensaran en formas para deshacerse de ella. Sus enemigos tenían razones para quererla muerta. Pero para descubrir las pruebas de que fue asesinada, el doctor Philippe Charlier necesitaba determinar la causa de su muerte examinando las evidencias físicas. Encontramos muchos huevos y muchos parásitos dentro de los restos del cuerpo. Charlier detectó también pequeñas cantidades de mercurio. ¿Por qué mercurio? Sabemos que el mercurio se utilizaba en aquella época, en la Edad Media y el Renacimiento, para la cura de parásitos internos. El mercurio podía explicarse como medicación. Pero cuando Charlier realizó la misma prueba con el cabello, el nivel de mercurio se disparó. Esto demuestra que ingirió realmente una gran cantidad de mercurio 2 o 3 días antes de su muerte. Tal vez alguien añadió mercurio a su medicación o la obligó a ingerirlo. De cualquier forma, Agnès recibió una dosis letal. Así que pudo haber sido un accidente, es posible. Pero a lo mejor fue un crimen para destruir la enorme influencia que tenía sobre el rey. Pero si alguien cegó su vida para terminar con su influencia, fracasó. A partir de entonces, ser la amante del rey dejó de considerarse escandaloso. Era realmente una profesión y muy seria, y un puesto por el que muchas mujeres competían encantadas. La primera amante oficial fue Agnès Sorel, y desde entonces aquel puesto lo ocuparía la mujer que a la sazón fuera la amante favorita. Tras su muerte, Agnès Sorel fue largamente llorada por el rey. Se sospecha que en su ataúd hay vestigios de sus lágrimas.
A continuación, la reina pierde la cabeza. Secretos de los museos. Para los visitantes modernos que recorren sus dorados salones, Versalles puede parecer un escenario de la serie Estilos de vida de los ricos y famosos, y es porque en realidad lo era. Aquí vivían las celebridades de la época, y las deslumbrantes reproducciones recordaban a todo el mundo quién era el jefe, el rey. El rey es una persona sagrada. Ha sido elegido por Dios para ser el rey de Francia. Por tanto, en 1789, el rey Luis XVI no estaba preparado para el estallido de la Revolución, cuando sus súbditos tomaron la Bastilla, declararon iguales a todos los hombres y 4 años después lo enviaron a la guillotina. Aunque su muerte cambió la historia, su mujer es más conocida. María Antonieta, retratada como una libertina, mimada y pueril, dijo que coman pasteles cuando le informaron de que los campesinos franceses pasaban hambre porque no tenían pan. María Antonieta tiene ese glamour trágico de celebridad malograda. ¿Pero era simplemente una celebridad superficial víctima de circunstancias que no entendía? La verdad es un secreto de museo. La historia comienza en Versalles, 3 meses después de la caída de la Bastilla. El 5 de octubre llegaron rumores a Versalles. Una muchedumbre se preparaba para marchar hacia el palacio. La familia real era considerada culpable de la hambruna del país. En medio de la noche, una facción violenta irrumpió en el palacio buscando a María Antonieta. La reina había concentrado como un imán todo el odio en Francia. Atacaron y asesinaron a sus guardias personales. María Antonieta no quería ser la siguiente víctima. Huyó por un pasadizo secreto. La reina pasó por estas pequeñas puertas que conducían al apartamento del rey y finalmente llegó a esta puerta principal. Desgraciadamente la puerta estaba cerrada por el otro lado, pero un criado del rey que se encontraba cerca la oyó y abrió la puerta. María Antonieta se había salvado, pero su calvario solo acababa de comenzar. Al amanecer, toda esta zona estaba llena de gente furiosa, gritando, reclamando ver a la familia real. El rey prometió ocuparse de la escasez de pan. Entonces los alborotadores pidieron a voces que hablara la reina. La pregunta acerca de María Antonieta, que cualquier alumno de primaria conoce, es: ¿dijo ella que coman pasteles? Bueno, es cierto que ella gastaba muchísimo dinero en vestidos y joyas, pero nunca dijo algo tan cruel. De hecho, no dijo nada. Miró fijamente a la multitud hasta que algunos empezaron a gritar «¡Viva la reina!», mientras otros decían «bruja» y «puta». Al anochecer, los miembros de la realeza fueron enviados a París. Fue un viaje horrible. La familia real vio las cabezas de sus guardias personales clavadas en picas llenas de sangre, agitándose ante su carruaje. Pasaron los 4 años siguientes bajo arresto domiciliario hasta que los revolucionarios decidieron que Francia no podía avanzar mientras el rey estuviera vivo. Y zanjaron el problema. Pero para algunos, la ejecución del rey no era suficiente. María Antonieta fue trasladada a la Conciergerie en agosto. Los prisioneros de la revolución eran encarcelados aquí mientras esperaban juicio. El juicio de María Antonieta fue una absoluta vergüenza y una deshonra absoluta. Sin ningún respeto a las reglas, sin ninguna oportunidad para la defensa. Su celebridad la había convertido en objetivo. La mayoría de las acusaciones de los testigos eran engañosas. Fue acusada de espionaje, de menosprecio al pueblo, de comportamiento orgiástico, de embriaguez, a pesar de ser abstemia. Pero la peor de todas fue que había cometido incesto con su hijo de 7 años. Culpable. Parece, por tanto, que los revolucionarios condenaron a una víctima inocente. O tal vez no. En los archivos nacionales de Francia hay varias cartas reveladoras escritas por María Antonieta mientras se encontraba bajo arresto.
Un destinatario importante era su viejo amigo, amante para algunos, el diplomático sueco conde Axel von Fersen. Estas cartas fueron escritas en un código secreto. Utilizaban una clave para cada letra y diferentes letras se correspondían línea a línea alternativamente para producir una nueva serie de frases. El código solo se podía descifrar con una palabra clave. Lo conmovedor, supongo, es que aquí la palabra clave es valor. Parece un grito de auxilio desesperado. Se podría pensar que eran cartas de amor, pero no lo son. Tratan de política. María Antonieta era consciente de la situación política. Pasaba mucho tiempo atendiendo su correspondencia con posibles aliados. Suplicó a von Fersen y a otros líderes extranjeros que ayudaran a restaurar la monarquía, invadiendo Francia. Eso es alta traición. Traicionó a su país. El odio era demasiado fuerte. Tenía que morir. María Antonieta permaneció notablemente tranquila y serena, y mientras subía los escalones hacia el patíbulo, pisó accidentalmente un pie al verdugo, con quien se disculpó muy gentilmente. Fue un destino trágico, desde lo más alto a lo más bajo. María Antonieta era consciente de la tormenta política que se iba a cernir sobre ella, pero no pudo detenerla. En cuanto a Versalles, ninguna celebridad real volvió a vivir aquí. Pero el deslumbrante espectáculo continúa, en un palacio ahora propiedad del pueblo. A continuación, los secretos de un astuto asesino. Secretos de los museos. Tras la Revolución Francesa de 1789, ningún miembro de la realeza volvería a residir en el Palacio de Versalles. Pero la historia posrevolucionaria cuelga de sus paredes. Un soldado llamado Napoleón emergió para gobernar Francia y toda Europa. Su formidable ejército contaba con 600.000 soldados, pero tras un fallido intento por conquistar Rusia y una derrota final ante los británicos en Waterloo, Francia entró en un periodo convulso. Esta es la época retratada en las múltiples versiones cinematográficas de la obra de Víctor Hugo, Los Miserables. En julio de 1831 estalló una insurrección, pero los nuevos revolucionarios, conocidos como los republicanos, no pudieron imponerse. En cambio, un noble llamado Luis Felipe fue coronado rey. El historiador Munro Price es un experto en esta era caótica. La violencia contra Luis Felipe y su régimen comenzó muy pronto, después de la Revolución de Julio. Fue instigada principalmente por los republicanos, que estaban furiosos porque la República no había sido el resultado de la Revolución de Julio y consideraban que Luis Felipe les había robado su revolución. En una galería de Versalles cerrada al público, esta pintura representa un evento acaecido 5 años después de la coronación de Luis Felipe, cuando un desfile real acabó en tragedia. Cundió el pánico. Hubo muchas personas arrolladas, caballos muertos y gente bañada en sangre. La causa del caos es difícil de distinguir, pero si observamos más de cerca, en la ventana de un segundo piso se puede apreciar una nube de humo. Lo que sucedió aquí es un secreto de museo. Nuestra historia comienza en los suburbios de París, donde en la década de 1830 residían muchos veteranos de guerra empobrecidos, incluido un hombre llamado Giuseppe Fieschi. Era un hombre extraordinario. Había sido soldado en el ejército de Napoleón y había sobrevivido a la retirada de Moscú. Era extremadamente duro y poseía ingenio, inteligencia y ciertas habilidades prácticas. Fieschi conoció a un grupo de conspiradores republicanos cuyo objetivo era asesinar al rey Luis Felipe. Estaban informados de que un desfile real tenía previsto recorrer uno de los bulevares centrales de París. A cambio de una fortuna, Fieschi aceptó disparar al rey y juró salvaguardar la identidad de los conspiradores. Para iniciar sus preparativos, visitó el Boulevard du Temple y alquiló una habitación en un piso superior. Desde aquí, la procesión estaría dentro del alcance de los mosquetes. Pero había un inconveniente.
Para recargar un mosquete se necesitan varios segundos. Tendría que matar al rey con el primer disparo o no podría escapar. Y no estaba seguro de poder llevarlo a cabo. En un campo de tiro cerca de París, Munro va a analizar las dificultades que rondaban la mente de Fieschi. Fieschi preparó el atentado para acabar con la vida del rey Luis Felipe con sumo cuidado. Sabía que iba a enfrentarse a un objetivo en movimiento. El rey iría montado a caballo y estaría rodeado de varios de sus hijos y de su personal. Por lo tanto, era un objetivo bastante difícil de alcanzar. Objetivos que representan a Luis Felipe y a su séquito se han colocado a una distancia exactamente igual a la que había desde la ventana de Fieschi hasta la calle. Como vemos, es poco probable que con un solo disparo hubiese acertado. Fieschi lo sabía, pero como veterano de guerra también conocía de primera mano la potencia letal de los mosquetes. Y se preguntaba, ¿cómo podía un asesino en solitario aprovechar esta potencia de fuego? La necesidad fue la madre del ingenio. Esta máquina que tenemos aquí es conocida con el nombre de máquina infernal, llamada así por Giuseppe Fieschi, su inventor y su primer y único operador hasta la fecha. Está compuesta de 22 cañones de mosquete dispuestos en un marco de madera. La víspera del desfile las cosas no se desarrollaron tal y como Fieschi había planeado. Él y su colaborador, Morey, cargaron todos los cañones de mosquete con balas y perdigones. Lo que Fieschi no sabía es que Morey manipuló algunos de los cañones. Los conspiradores no confiaban en que Fieschi mantuviera su plan en secreto. A la mañana siguiente, el desfile real se fue acercando, acompañado de una multitud bulliciosa. Seguramente había un ruido inmenso en el ambiente, con redoble de tambores y música militar. Fieschi debía de estar extremadamente tenso. No había forma de saber si la máquina funcionaría. Fieschi hizo estallar su artefacto aplicando el fuego de un fósforo al detonador, situado en el 13º cañón de mosquete. Muchos de los cañones abrieron fuego, pero algunos le explotaron en la cara. En la calle, la ráfaga causó estragos. La escena fue indescriptible. Realmente terrible e impactante. 18 personas alrededor del rey murieron. Otras 22 resultaron heridas. El intento de asesinato fracasó. El rey se salvó por un pelo. Literalmente por un pelo. Fieschi no tuvo tanta suerte. La metralla de uno de los cañones explotó y le alcanzó. Sufrió una herida tan profunda en la frente que cuando fue arrestado se podía ver su cerebro latiendo a través de la sangre. Los cirujanos del rey salvaron su vida para poder llevarlo ante la justicia. Nunca supo que un miembro de su propio grupo de conspiradores era el responsable de la explosión de los cañones, así que mantuvo su parte del trato y se negó a incriminar a los demás. Fieschi se declaró culpable, así que estaba claro que acabaría en la guillotina. Luis Felipe encargó esta pintura para conmemorar un momento de terror y su escapada milagrosa de la muerte. El rey conservó su trono como último rey de Francia, mientras que Fieschi perdió la cabeza. A continuación, el secreto del elixir de un monje. Secretos de los museos. En el interior del Palacio de Versalles, la directora del museo, Beatrix Sol, ha accedido a recrear un ritual de los tiempos de Luis XIV. Una vez al día, este bastón desfilaba por los pasillos de palacio para señalar un evento trascendental, la Cena del Rey. Por decreto real, sus súbditos podían contemplarlo mientras devoraba su habitualmente gigantesco banquete.
4 platos de sopa seguidos de un faisán, una perdiz, ragús, olla podrida, es decir, carnes bañadas en salsa, salsas grasas y un plato de pasteles y huevos duros para terminar. Mientras tanto, a 200 kilómetros de distancia, en este monasterio francés, un humilde monje llevaba una vida mucho más sencilla. Dicho monje compartía una sola cosa con Luis XIV. Ambos habían nacido en el año 1638. Los dos hombres nunca se conocieron, pero sus vidas se entrecruzarían de una manera muy personal. ¿Cómo sucedió esto? Es un secreto de museo. En Versalles, los cortesanos satisfacían todos los caprichos de Luis XIV. El monje, por otro lado, tenía que someterse a los caprichos de su abad, que le ordenó elaborar vino para pagar el mantenimiento del monasterio. Desafortunadamente, el monasterio estaba ubicado en una provincia del norte. Los inviernos a veces mataban las vides. Para Alexandre Luart, gran apasionado del vino, y Richard Lefroy, viticultor, el viñedo del monje es un pequeño milagro. Allí al fondo está el Clos Sacré, el viñedo original. No solo el clima era frío, sino que el suelo era calcáreo. Para las raíces de las cepas era muy difícil desarrollarse en la tierra calcárea. Los mejores vinos siempre nacen de situaciones marginales. La grandeza siempre viene acompañada de restricciones. Nunca de comodidades. Las restricciones con las que el monje tuvo que lidiar no estaban solamente en la tierra, sino por debajo de ella, en las bodegas del monasterio. Durante el invierno, las levaduras frenan su actividad. La gente se dio cuenta de que en primavera el vino fermentaba otra vez. La doble fermentación causa burbujas de dióxido de carbono. En aquel entonces, las burbujas en el vino no se consideraban una ventaja competitiva, sino más bien un defecto del vino. Y el dióxido de carbono también causaba que las botellas explotaran. Con celo religioso, el monje se esforzó por minimizar las burbujas y maximizar el sabor, combinando uvas verdes y rojas de una manera singular. Fue el primer hombre que decidió mezclar la uva antes de prensarla y logró crear lo que más tarde llamarían el mejor vino del mundo. Cuando Luis XIV probó el vino del monje, le encantó. Al monje la vida le sonreía. El vino fue bautizado con el nombre de su provincia natal, que casualmente se llamaba Champagne. A Luis XIV, en cambio, a medida que fueron pasando los años, la vida se le hizo insoportable. Su generosa dieta le causó una hinchazón de las extremidades llamada gota. Los pies reales se convirtieron en un real suplicio. Pero por mucho que le aconsejaban sus médicos, el rey no reprimía su apetito, ni el vaso de champán con el que acompañaba cada una de sus comidas. Su médico de cabecera sostenía que el champán era beneficioso para él, mientras que otros insistían en que no solo empeoraba su estado, sino que incluso acortaba su vida. En aquel tiempo no había forma de demostrar quién tenía razón. En este moderno laboratorio de pruebas en Champagne, Alexandre Luart confía en hallar la respuesta. ¿Es posible saber si el vino de Champagne es bueno para la salud o no? Para evaluarlo, voy a utilizar este dispositivo, que puede medir la capacidad antioxidante total. Los antioxidantes saludables a veces se presentan en forma de vitamina C, que casualmente es un tratamiento moderno para la gota. El doctor Oda ha encontrado altos niveles de antioxidantes en el vino tinto, mientras que en el vino blanco son mucho más bajos. En cuanto al champán, debido a su gran parecido con el vino, cabría pensar que tendría también un bajo contenido en antioxidantes. El doctor Oda está a punto de averiguarlo. Equivale a 1021 micromolares de vitamina C, justo entre el vino blanco y el tinto, entre una uva Pinot Noir y una Chardonnay. El champán tiene el doble de antioxidantes que el vino blanco, y tiene sentido porque, tal como ocurría en tiempos del monje, la versión actual es una mezcla única de uvas rojas y verdes. Si yo hubiera sido el médico de Luis XIV, le habría aconsejado tomar una copa de champán o de vino tinto.
Así que el champán probablemente alivió la gota del rey y ciertamente no acortó su vida. Luis XIV vivió hasta la madura edad de 77 años. Murió en 1715, casualmente el mismo año que el monje que creó el champán. Ah, y una cosa más. Su nombre era Dom Perignon. A continuación, el Rey Sol se convierte en supernova. Secretos de los museos. El rey Luis XIV revistió Versalles de piedra. Pero su palacio es un homenaje a la luz. Si comenzamos por esta estancia, está construida sobre un eje este-oeste, de modo que el sol sale cuando el monarca se levanta y se pone cuando se acuesta. Durante el día, la luz del sol de los jardines llenaba la gran galería de los espejos. Cualquiera que quisiera observarlo en el interior quedaba cegado por el fulgor de los reflejos. El mensaje era: yo soy el Rey Sol. Solo yo tengo el poder de otorgar la vida o de negarla. Pero al mismo tiempo que el rey se autoproclamaba fuente de luz, también le gustaba que le iluminaran. Le angustiaba no haber recibido la educación que debía como rey y tenía que compensarlo. Quería estar al tanto de los últimos conocimientos en filosofía y ciencias. Se rodeó de las mentes más brillantes. En 1666, Luis creó la Academia de Ciencias de Francia. Para permitir que su academia explorara el firmamento, construyó en París un observatorio pionero en el mundo. En el siglo XVII, sus telescopios revelaron los cráteres de la Luna y la división de los anillos de Saturno. Y en 1858, un astrónomo francés construyó aquí un telescopio que era más poderoso que cualquier otro fabricado antes. Fue una especie de revolución. Léon Foucault, que trabajó en este observatorio, inventó el telescopio reflector moderno. Este telescopio reveló un misterio que condujo a un descubrimiento sobre el origen de la vida en la Tierra. Se trata de un secreto de museo que a Luis XIV le hubiese resultado difícil de creer. Nuestra investigación comienza en un moderno observatorio de Toronto, Canadá. El astrónomo Ray Hajawardana es la clase de investigador vanguardista que Luis habría invitado a unirse a su academia. En la astronomía, la mayoría de lo que sabemos proviene de la descomposición de la luz. La descomposición comenzó con Isaac Newton. Isaac Newton usó un prisma para dispersar la luz solar en los colores del arco iris. Llamó a los colores de la luz del sol un espectro. Poco después, los prismas revelarían los espectros de las fuentes de luz terrestres. Desde hacía mucho tiempo se sabía que los diferentes elementos se quemaban con diferentes colores. Y cuando los científicos observaron a través de un prisma, se dieron cuenta de que cada elemento tenía un espectro distinto. Por ejemplo, cuando miramos el gas de helio a través de un prisma, podemos ver que tiene su espectro. El mismo principio es válido para otros elementos. Los astrónomos se preguntaban, si los elementos terrestres pueden identificarse por su espectro, tal vez un prisma pueda revelar los elementos que se queman en una estrella. Y eso nos lleva de vuelta al observatorio de París y a los primeros astrónomos que usaron el poderoso telescopio de Foucault. Charles Wolf y Georges Rayet eran dos astrónomos que trabajaron en este observatorio alrededor de 1860. No solo les interesaba la observación de las estrellas, sino también su espectro. Para ello se sirvieron de este artilugio, un prisma. Lo colocaban delante del visor y podían observar el espectro de la estrella. A través de un prisma, la mayoría de las estrellas tienen este aspecto. Pero cuando Wolf y Rayet escanearon la constelación del Cisne, encontraron 3 estrellas que mostraban puntos brillantes amarillos y azules. Observaron emisiones muy brillantes en ciertos lugares del espectro. Es un fenómeno muy especial. Son las únicas estrellas que tienen esta característica.
Las estrellas recibieron el nombre de Wolf-Rayet. Pero Wolf y Rayet nunca descubrieron qué elementos les conferían su espectro único. Y siguió siendo un misterio durante muchos años. En el siglo XX, telescopios mucho más poderosos permitieron a los astrónomos contemplar las estrellas Wolf-Rayet con mucha mayor nitidez. Es una imagen del telescopio espacial Hubble, de una estrella Wolf-Rayet. Está justo en el centro, pero a su alrededor da vueltas todo este otro material. Con instrumentos modernos, los espectros del material giratorio revelan un caldo primordial. En esas capas externas hay elementos como carbono, oxígeno y nitrógeno que se formaron en el interior de las estrellas, y las capas son expulsadas hacia el espacio. Estas estrellas son las primeras etapas de algo mucho más grande. Los astrónomos creen que las estrellas Wolf-Rayet llegarán a explotar completamente como supernovas. Las supernovas son explosiones espectaculares que sembraron nuestra galaxia con los elementos esenciales para la vida. El oxígeno que respiramos, el hierro de nuestra sangre y el calcio de nuestros huesos proviene de esas estrellas. Y si no fuera por esos elementos no estaríamos aquí. Son estrellas vitales para la vida que conocemos. Vida que nos incluye a ustedes y a mí, y al Rey Sol, Luis XIV. Luis creía que tenía el poder de otorgar la vida, pero en realidad las estrellas Wolf-Rayet son el verdadero Rey Sol. En un museo donde la realeza y la revolución confluyen, por cada misterio que revelamos, muchos más permanecen por descubrir. Secretos de mentes desequilibradas y corazones valerosos ocultos a plena vista en el Palacio de Versalles.